Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva semana, un nuevo podcast. Hoy día vamos a hablar junto con Paulina, vamos a hablar de la clasificación de las distintas técnicas meditativas. Importante decir que estas clasificaciones son importantes porque determinan el tipo de práctica que tú necesitas o el terapeuta necesita. ¿Qué te parece, Paulina? Sí, la verdad es que tal vez sería bueno que partiéramos definiendo qué son las prácticas, ¿te parece? Las distintas prácticas que conocemos, Sí, sí. claro. ¿Qué dice el budismo que es la meditación? Bueno, eso es importante. La clasificación de las distintas técnicas que hay, voy a mencionarlas, están las prácticas que buscan la calma mental. Esas prácticas que buscan la calma mental, tranquilizarse, digamos, son conocidas como chamatha. Ujú. Entonces, lo que se dice es, antes de que usted empiece a hacer cualquier práctica, tiene que tener la calma suficiente para poder observar su propia mente. Ese es el objetivo final. Ese es un tipo entonces de meditación. Es un tipo de meditación que está linkeada con el resto de las meditaciones. No se ven como aisladas. Y si nos fuéramos previo a la clasificación, ¿qué ¿Ya? es lo que dice el budismo que es la meditación o cómo se traduce? Yo tenía entendido que la palabra gom Ujú. en tibetano significa familiarizarse o... O casa significa. Ujú. Volver a casa o familiarizarse, efectivamente. Y la meditación entonces sería como cultivar la mente o familiarizarse con la mente, ¿no? Esa es una buena definición. En realidad la Ujú. meditación desde el budismo consiste en naturalmente familiarizarse con la mente, que son las técnicas previas, Ujú. porque el objetivo de familiarizarte con tu mente es que tú puedas conocer cómo funciona tu mente. No apunta a desarrollar algo en particular, no Ajá. apunta a resolver un problema puntual que tú tengas en tu vida, apunta a que tú conozcas la naturaleza o cómo funciona tu mente globalmente, ¿te das cuenta? Claro, por ahí he leído en algunas partes, en la occidentalización un poco de la perspectiva budista, que, bueno, ahí sí efectivamente como entre el ámbito terapéutico sí se habla que las prácticas contemplativas son métodos para desarrollar patrones psicológicos positivos como Claro. la empatía, la compasión, etcétera, pero también se dice que me imagino que hace referencia a esta perspectiva más oriental de la filosofía budista, que es cultivar sabiduría. Claro, lo que pasa es que ahí hay una conexión, ¿no? Lo que se dice es, si tú conoces tu propia mente, estás siendo sabio. O Ujú, sea, la exactamente. actitud no solo la actitud, ¿ah? Es a través de la actitud y la perseverancia de meditar, es que tú al final terminas conociendo tu propia mente, y si conoces tu propia mente, tú eres sabio, que tiene una cuestión súper práctica, súper práctica. La persona que es sabia sabe lo que tiene que hacer en la vida, así en Ujú, general, ujú. y que por lo tanto no va a hacer reacciones que terminen dañándolo a él o dañando a los otros. Esa es la diferencia entre un sabio y un no sabio. Bueno, muchas veces se habla que yo sé que en términos de la meditación es un poco más profunda esta definición, pero llevándolo a un aspecto como cotidiano, por acá hay un amigo que se llama Gatito y está ahí pomposeando, así que si lo escuchan es él. Claro. Bueno, decía Oye, entre que paréntesis, hay que tener respeto por los gatos, porque el otro día leí que Harvard nombró un gato con un doctorado, no sé en qué, pero sería eso, interesante compartir ahí, un pues gato. en una de esas dejamos la noticia y en recursos populares. Bueno, la cosa es que te decía que cultivar sabiduría muchas veces se asocia, sobre todo en algunas filosofías orientales y también de alguna manera en nuestra sociedad, de que la gente mayor, como adquiriendo sabiduría respecto a la vida, al tener distintas experiencias, se vuelve más sabio. Sí, eso está yo diría, en todas las tradiciones y culturas. Yo creo que hoy día eso no, ya no dejó de ser así.
El hecho Ujú, de que una persona tenga más años o tenga más experiencia, no necesariamente tiene más sabiduría. Y eso es básicamente porque antes, cuando había menos excitación por los medios, los teléfonos celulares y la televisión, había más tiempo para contemplar, ujú, que es una forma de meditar, y que por lo tanto terminaba conociéndose a sí mismo. Pero hoy día las personas trabajan prácticamente hasta el último día de su vida, no, no le, está bien que no quieran jubilarse y dejar de hacer cosas, ¿no? Pero la verdad es que la sabiduría se cultiva, es una intención, hay que cultivarla. ujú. No basta Esa tener más años, ¿no? mm, entonces está muy vinculada a esa actitud de buscar, Cultivarla, conocer sí, así es. en la Bueno, meditación cómo funciona tu mente, cómo funciona la realidad. claro, es que lo que pasa en el fondo es lo siguiente. Desde las clasificaciones, la idea de clasificar, que era el punto que estábamos conversando, Ujú, es porque te permite determinar un camino a seguir. ujú, Entonces, en el caso del budismo, las clasificaciones tienen que ver con las previas, los caminos previos o los pasos previos para alcanzar esta sabiduría. ujú, Entonces, las clasificaciones en el budismo son, primero, usted lo que tiene que hacer es calmar su mente. En todas las tradiciones budistas usted tiene que calmar su mente. Una ujú, vez que calma su mente, bueno, puede seguir varios caminos. Uno, el camino de desarrollar la compasión, y después de desarrollar la compasión, desarrolla el altruismo, y después del altruismo, después de mucho esfuerzo, alguien se ilumina, ¿no? Que no es nada más que una persona sabia. Eso sería, yo sé que estamos hablando de la clasificación y hasta ahora hemos comentado un poco desde el budismo lo que son las prácticas que apuntan a estabilizar la mente o la calma mental, Esa es la primera, claro. ¿sí? Después también podemos hacer una analogía con el modelo que más se usa en el contexto occidental de las prácticas, Claro. pero hay algo que dijiste que creo que sería interesante para quienes están escuchándonos comprenderlo mejor. Y es que, porque se asocia a tantas cosas a veces, y es, ¿qué significa iluminación? Bueno, pero claro. Mira, primero que todo, la clasificación de las técnicas tienen por objetivo señalarte un camino. Ujú, Entonces, la primera, como tenemos el objetivo final que es estar iluminado no es nada más que una persona sabia, que sabe lo que tiene que hacer para no dañarse a sí mismo, no dañar a los demás y además ayudar a los demás. Por lo tanto, hay como tres elementos de la iluminación. Tiene otras características técnicas que en el Tantra tienen nombres específicos, ¿no? Dharmakaya, Sambhogakaya y ese tipo. Pero no estamos hablando en ese nivel, en esa especificidad técnica. Lo que estamos hablando es lo siguiente: la clasificación de técnicas. Lo primero, chamata para todo el mundo. No importa la tradición. Si tú te vas por la tradición de desarrollar la compasión, que hoy día está tan de moda, ¿no es cierto? El objetivo es no desarrollar la compasión solamente, sino desarrollar el altruismo, y el altruismo es lo que te permite conectarte con esta salud. Ese es un camino. El otro camino es el camino en el cual tú, con el chamata, nuevamente con basal, tú sigues otro tipo de técnicas, que son las técnicas del vipassana, que te ujú, permite conocer tu propia naturaleza del mundo, y ese es otro tipo de iluminación, ujú, en la cual en principio no necesitas desarrollar la compasión. Por lo tanto, la compasión o las técnicas compasivas son una técnica específica para desarrollar la iluminación o la sabiduría por un camino específico. Pero tú bien podrías no desarrollar la compasión y desarrollar eh, la naturaleza de tus propias emociones, que es la destrucción del ego, ¿no? ujú. Entonces, en primer lugar, está claro, entonces clasificamos una técnica como compasiva porque se distingue de otra técnica que hace otra cosa, que es vipassana, por ejemplo, todas dirigidas a la iluminación. Entonces, ¿qué significa iluminarse? Significa simplemente que tú dejas de sufrir por las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida van a estar sí o sí porque no dependen de ti, sino que son interdependientes, dependen de otras cosas, ¿no? De otras personas, de situaciones políticas de cada país, qué sé yo.
Y el método asociado a avanzar desde el budismo por ese camino es la investigación de la mente experiencial, ¿no? Es la investigación de la mente, De sí. manera experiencial me refiero como para hacer una distinción entre lo que conocemos como investigar en tercera persona. Como investiga la ciencia en tercera persona. Sí. Claro, no es una investigación en tercera persona, es una investigación en primera persona. El detalle ahí es que en principio todas las personas, no importa lo que hagamos, veamos televisión, almorcemos o meditemos, estamos todo el rato teniendo experiencias. Por lo tanto, no todas las experiencias son válidas para alcanzar la sabiduría o la iluminación. Entonces, el famoso maestro discrimina, te ayuda a discriminar qué experiencias son válidas para eso y qué experiencias no son válidas para eso. Ojo, en el marco en que uno, todas las experiencias que tiene por el hecho de haberlas sentido o experimentado, valga la redundancia, son válidas. Y lo que se va cultivando en esta investigación en primera persona es como este darte cuenta, ¿no? Una conciencia acerca de... Claro, lo primero que se cultiva en Chámatha es la capacidad de poder focalizar tu mente en algo. Efectivamente, cuando uno focaliza la mente en algo y pierde esa atención, uno necesita un factor mental que es retornar al objeto que estabas observando, donde estabas poniendo tu atención. Entonces, claro, ahí vienen las técnicas, lo que se conoce en el mundo como mindfulness. Como técnicas atencionales, sí, ¿no? Mindfulness, que quieres, ya, sí. Hablo un poquito de las técnicas atencionales. Para que podamos compararlas, ¿no? Para que la gente pueda... Sí, comparar. bueno, hay distintas apreciaciones y hay un modelo particular que se usa más consolidadamente en investigación, que es un modelo de Lutz, Dahl y sus colaboradores, que habla de que hay familias de prácticas contemplativas y estas familias de prácticas contemplativas están distribuidas de acuerdo como a sus procesos cognitivos implicados. Y desde esta perspectiva se refiere a tres familias. La primera de ellas es la que Luciano estaba describiendo, Chámatha, pero desde acá se definen, incluye esa práctica y otras más, como prácticas que principalmente trabajan sobre la regulación de la atención. Y entonces, Chámatha, por ejemplo, sería una práctica que se conoce dentro de las familias de prácticas como atención focalizada, ya que voy a llevar mi atención a un solo punto y principalmente a lo que se va a dirigir es a poder distanciarme de alguna manera a través de la atención, reconocer que mis pensamientos, mis emociones y los contenidos de la mente son fenómenos impermanentes y poder observarlos y no engancharme de ellos, lo que se conoce como descentramiento. Y otra de las prácticas que está dentro de este grupo también es mindfulness. Por lo tanto, habrían dos tipos como de regulación atencional, que sería la atención focalizada y el monitoreo abierto. La atención focalizada es cuando llevamos nuestra atención a un único punto o objeto. Por ejemplo, atención en la respiración, que es Támata también. Y el monitoreo abierto es cuando este foco atencional se amplía hacia fenómenos más amplios, como por ejemplo sería observar nuestro flujo mental o la mente, donde surgen distintos fenómenos. Esos serían particularmente las prácticas atencionales desde este... Da la impresión de que en Occidente y en el área en que tú investigas, las técnicas se discriminaran en base al objeto mental con que trabajan. Por ejemplo, la atención sobre un objeto, la atención ampliada o ese tipo de cosas sobre el objeto, y no fuera parte del eslabón. O sea, da la impresión de que se pudiera practicar independientemente de que yo pudiera practicar otras técnicas, mientras que en el budismo tú practicas chámatha o esa práctica atencional con el objetivo de practicar lo que viene. Eh,
Es parecido en algún punto, ¿no? Es parecido al budismo. Lo que pasa es que acá la separación por familias permite discriminar los patrones cognitivos que están en los mecanismos cognitivos, neurobiológicos que están implicados en el desarrollo de esa práctica y cómo eso se traduce obviamente en ciertos beneficios asociados a nivel más psicológico. Sin embargo, cuando esto se lleva a la práctica, estos modelos sí tienen perspectivas de proceso. Por ejemplo, cuando se hace un modelo de intervención basado en mindfulness o en una práctica o que apunta hacia un proceso más deconstructivo, que ya lo vamos a ver, o compasivo, también se inicia en general, sobre todo en los modelos de intervención en mindfulness, practicando primero la atención focalizada y avanzando hacia los focos de atención abiertos, después compasión, etcétera. Sin embargo, sí, como en el punto que tú dices, sí hay modelos que se centran en un grupo de prácticas, como solo atencionales o solo... Lo digo porque da la impresión de que en el mindfulness o en esa parte de las prácticas contemplativas, solo con practicar la atención, al parecer, se podrían resolver ciertos tipos de enfermedades mentales, como la ansiedad o el estrés. ¿Es en efecto eso? En la cual... Sí, claro. Lo que pasa es que eso es un punto importante el que tú señalas, porque, bueno, esto es un tema que hemos conversado, pero son distintas perspectivas Sí, claro. de acuerdo a al alcance de la práctica. Cuando ingresan un poco al contexto de la investigación de la psicología, el objetivo es poder resolver ciertas temáticas que suceden en términos de problemáticas psicológicas, emocionales, como la ansiedad, como el estrés, como... Y por lo que entiendo, claro, el camino budista, ¿no? Apunta a un objetivo más trascendental, que sería como esta sabiduría, ¿no? Claro, claro. Entonces, desde ahí, claro, es otra como organización. A eso me refería, Claro. que si tú clasificas técnicas atencionales, ya sea abierta o en sí mismo, da la impresión de que al aplicarlas en el mundo occidental, en el mundo terapéutico, fueran por sí solas alguna solución a alguna enfermedad mental o alguna dolencia que tengan las personas, ¿no? Entonces da la impresión de que eso fuera suficiente y no es así, por lo menos de la tradición budista, porque si tú quieres efectivamente avanzar en el camino, lo primero que tenés que tener es calma mental, o sea, reducir tu ansiedad, porque efectivamente si tú estás muy ansiosa, no puedes seguir avanzando. Por lo tanto, eliminar o reducir ese tipo de enfermedades es vital para seguir en el camino espiritual. Por lo tanto, de alguna manera hay coincidencia. Lo que pasa es que el error sería quedarse pegado en una sola técnica. Pensar que solo mindfulness va a resolver todos los problemas del planeta y de las personas, eso creo que sería un error. Claro, es que, bueno, ahí hay un punto, lo que yo opino al menos es que la práctica de la meditación desde donde sea, primero te tiene que hacer sentido, entonces Claro. ninguna es como, desde mi perspectiva, una solución a todos los problemas si es que no calza con lo que las personas miran. Si alguien está estresado y su solución es reducir su estrés, va a ser la práctica Sí, pero una solución a su estrés, pero si tiene otra perspectiva, no. claro, claro, no, pero yo me mencionaba una cosa, porque una persona tiene un estrés, practica mindfulness occidental, elimina el estrés, pero no está eliminando la causa del estrés. Por lo tanto, un mes después, 2 meses después, va a volver a aparecer el estrés o alguna otra variante de esa Claro, es que ahí es donde enfermedad. no coinciden, porque desde la perspectiva hay teorías que apuntan a cuál es la causa del estrés, que es distinta a la filosofía budista. Sí, Entonces, a ver, sigo sin todavía tener absoluta claridad. Si alguien toma una práctica, que es la primera práctica, y tú la aplicas terapéuticamente y resuelves un determinado problema,
como la práctica en sí misma, las prácticas atencionales, no van al fondo del problema, ese problema, aunque se reduzca, va a tender a volver a aparecer, inevitablemente. Porque tú tenés que, a mí me parece que las técnicas que vienen como Vipassana o como Tonglen apuntan más al fondo de los problemas. Por lo tanto, esas técnicas que son superiores a Shamatha o por lo menos son posteriores a Shamatha, deberían apuntar más a la causa de los problemas. Pero Shamatha, al tener calma mental, no resuelve ningún problema. Lo posterga, lo disminuye durante un tiempo, pero no lo elimina. De hecho, por ahí hay me parecieron ver pasar unos papers donde justamente hablaba de que aunque tú hicieras mindfulness durante las famosas 8 semanas, si no sigues practicando, vuelve a aparecer los problemas. Ah, bueno, ese es un punto importante que al menos no sé si todo el mundo está de acuerdo de quienes investigan o practican meditación desde distintas, ya sea desde el ámbito más secular como algo terapéutico, como algo más espiritual, pero sin duda, al menos desde mi perspectiva, es que uno efectivamente lo que va produciendo cambios más sustanciales es la adherencia a la práctica y la incorporación a ella como de alguna manera un sentido, que tiene sentido con tu visión del mundo o como con tu sentido de vida en algún aspecto o tu Claro, estilo de vida, porque si no se convierte en una mera técnica y eso es complejo. Tiene que estar claro. acompañado por una visión, por una perspectiva de las cosas, digamos. Sí, pero aunque tú tuvieras la visión de querer iluminarte, sí, bien espiritual, bien budista, aunque la tuvieras y solo practicaras chamata, no lo vas a lograr. O sea, necesitáis pasar a otra técnica. Las técnicas atencionales, como o mindfulness, ese tipo de técnicas, solamente son el punto de partida en todos los casos, incluyendo en los casos de terapia que alguien en el mundo terapéutico occidental, no psicológico o algo así. Porque la persona no resuelve el fondo del problema teniendo atención. Eso ayuda, reduce, disminuye, pero no elimina. Tú necesitas otra técnica. Y esa es la idea, entiendo yo, en el budismo al menos, de clasificar las técnicas. Para decir, estas técnicas tienen este rango de acción, esta otra técnica tiene este otro rango de acción, y vamos subiendo y ampliando el rango de acción, dependiendo, obviamente, si a la persona le hace sentido o no. No es que sea obligatorio, pero O sea, desde la filosofía está claro que es así, tú eres como el experto en eso. Desde la perspectiva occidental va a depender lo que clasifiques como sufrimiento o problema. Eso es lo que a yo te ver, decía. Si alguien dice que el estrés es el problema, en el fondo las teorías que están desde la psicología que apuntan a incorporar nuevas herramientas y perspectivas para mejorar las visiones anteriores cognitivas, principalmente conductuales, de la forma de vincularse con la ansiedad, con las emociones, con los pensamientos negativos, cambia. Entonces, lo que van a trabajar es en la relación y mindfulness va a trabajar en aceptar esos fenómenos mentales. Por tanto, si yo construyo el problema desde ahí, efectivamente mindfulness en algún punto va a ser una solución para ese problema. pero eso, Una perspectiva distinta es cuando yo estoy mirando las prácticas contemplativas, ni siquiera desde la filosofía budista para llevarlo al contexto occidental, sino en este puente, como ciencias contemplativas o prácticas contemplativas con una visión de avanzar como en el potencial de la felicidad a largo plazo, ¿sí? Que sería como algo mucho más profundo y de sentido. Desde esa perspectiva, efectivamente, las prácticas atencionales no son suficientes y se requerirían, por ejemplo, la incorporación de prácticas como la compasión, incluso ahora que se está ampliando a las prácticas deconstructivas e incluso a la unión de ambas, como trabajar a la vez lo compasivo y deconstructivo, ¿sí? uh-huh. Que sería básicamente desde el modelo occidental las prácticas constructivas apuntarían, tal como dice el nombre, generativa, a
el cultivo, la construcción de constructos, que serían patrones psicológicos, que son beneficiosos, como La por compasión. ejemplo la compasión, el amor bondadoso, etc. Es súper importante señalar, pienso, que aunque se han ampliado las perspectivas, y cuando lo hablo yo de acá, está como bien secularizado en algún punto, quienes han nutrido de esta sabiduría a la investigación en su mayor parte ha sido la filosofía budista, por eso hay tanta puente y relación entre ambas, aunque ahora hay otras áreas que se han ido desarrollando, como las intervenciones mente-cuerpo, donde se ha tomado el yoga y otras prácticas. Claro. Pero principalmente quien ha nutrido como esta visión que estas prácticas como atencionales, constructivas y deconstructivas ha sido la organización y el orden de la filosofía budista. Ha sido tremendamente enriquecedora para la investigación científica en este ámbito y también para la psicología. A mí me queda clarísimo cuando tú dices que las técnicas constructivas construyen determinados patrones deseables, socialmente hablando y personalmente también, como la compasión. Entonces, entiendo claramente que la compasión sería una técnica generativa. Tú generas un determinado patrón. Pero, ¿qué entienden ustedes por la práctica deconstructiva? Nombre que está bastante también popularizado. ¿Qué es algo deconstructivo? Bueno, como dijimos que lo constructivo era construir ciertos patrones psicológicos, lo deconstructivo sería deconstruir ciertos patrones psicológicos, entendidos como patrones que nos causan sufrimiento, patrones dañinos. ¿Podrías dar un ejemplo? Hay una... Lutz Dahl y sus colaboradores son súper prácticos, entonces por un ejemplo súper concreto. Entonces dicen, por ejemplo, las prácticas atencionales, si yo voy al cine y estoy mirando una película, sería no fusionarme con el protagonista de la película y darme cuenta que estoy mirando la película y a la vez del asiento, de la gente que está ahí, como tener un panorama de todo. Después dice, las prácticas constructivas serían, por ejemplo, si yo voy en un avión y se pone a llorar un bebé y eso me causa como enojo, y en vez de enojarme, tomo eso y pienso en la madre del bebé o en el bebé que está llorando y su sufrimiento y transformo eso como en compasión hacia la madre. Eso sería hacia el bebé. constructivo. Sí. Y lo deconstructivo Ahora sería... viene, no, lo otro era atencional. Y lo deconstructivo sería me enojo, y el principal mecanismo de lo deconstructivo se llama autoindagación, que es poder decomponer, es muy difícil porque es un análisis como experiencial de lo que está ocurriendo, descomponer ese enojo en cómo surge de alguna manera, y ese estado de conciencia permitiría desarmar estos patrones que se arman y que terminan finalmente en una actitud o conducta de enojo hacia alguien o en enojarme. Claro, claro. Es bastante similar, ¿eh? Porque cuando tú, si bien la práctica compasiva está súper propagandizada, y hay técnicas, y hay personas que se dedican a eso, uno cuando entra a la Vidharma, que es cómo están definidos los distintos, las estructuras mentales, por ejemplo, la compasión es algo construido, no es basal, no existe un factor mental o algo esencial como el odio, la rabia o el amor a la compasión. Por lo tanto, efectivamente es una buena palabra lo generativo o lo constructivo. Sí. Cuando vamos a lo deconstructivo, en el budismo y en la Abhidharma, que es lo que enseña esto, sí están los factores como eh, odio, ignorancia, aversión, celo, envidia, un conjunto de emociones que son basales. Y entonces lo que en el budismo esta deconstrucción sería de construir algo súper profundo, porque la rabia, el miedo, qué sé yo, la envidia, los celos, es algo que nos han acompañado desde quizás cuánto tiempo, Claro. cuántos cientos de miles de años al humano. No hemos construido un poco con esa emoción. Entonces es difícil. Es difícil, de hecho, que tú también
tal vez te puedes referir a esto y ahí un poquito meterse, como se dice en buen chileno, en la pata de los caballos. Hay un conjunto de, cuando hablamos de prácticas deconstructivas, tú mencionaste Vipassana, ¿no? Y esa Sí, clasificación también está dentro de esta clasificación que hacen Dal y sus colaboradores, pero dice que hay un tipo de prácticas que pertenecen a las deconstructivas que se llaman prácticas no duales. Y estas prácticas no duales cambiarían como la forma que tenemos de mirar los fenómenos con una división sujeto-objeto. sí, Entonces cambiarían esta perspectiva en la forma de observar la realidad de alguna manera. claro, Y investigarían sobre el surgimiento de la naturaleza consciente. claro. Lo que pasa es que la parte más difícil de entender efectivamente son las deconstructivas. Eh, Muy experiencial además. y justamente porque no tenemos mucha experiencia en Mm. deconstrucciones. Es más fácil imaginar la compasión, todos hemos sentido compasión, o el amor de nuestras madres, qué sé yo. Tenemos muchos ejemplos de compasión, entonces es más fácil verlo, aunque creo yo que practicar la compasión también tiene sus dificultades, no es tan evidente, ¿no? Muchas veces uno se prioriza a sí mismo en detrimento de los demás. Claro, las prácticas deconstructivas, la dificultad en el budismo de la práctica deconstructiva es que apunta a algo que es muy estructural en los seres humanos. Estas emociones, como te decía, de rabia, ignorancia, celos, envidia. Eso es una cosa. Entonces, cuando uno va a esas técnicas, existen dos tipos de vipassana, que sería bueno que la gente los conociera, porque hay veces que la gente, por ejemplo, los practicantes de eh, Goenka, de esto del retiro de 10 días, ellos piensan que es la única forma de meditar vipassana. Bueno, eso es una forma de meditar vipassana. Pero en la gente que practica el tantra, practica de otra manera el vipassana. Son dos vipassanas distintos. Tal vez para quienes no conocen sería bueno aclarar que Tantra es parte de la tradición tibetana, que Eh, tal vez es claro, más cercano, ¿no? así es. El tantra es una técnica que utiliza visualizaciones, pero está, claro, cercana al mundo budista tibetano, el Dalai Lama y toda esa historia, ¿no? Pero como son dos técnicas diferentes, la técnica primera de Vipassana de la tradición Theravada, que en Chile es muy conocida a través de la tradición de Cuenca, lo que está buscando es que ver la emoción negativa como si fuera ilusoria. O sea, quien percibe eso, yo, me enojo y digo, pero el enojo va a pasar. No es tan real. Es cierto que uno está enojado, pero si uno le da a pasar el tiempo, como la abuela te decía, tomate un vasito de agua y ya la cosa se calma, se tranquiliza. ¿Te das cuenta, no? Claro, que en términos tal vez como de acercamiento, porque sé que es una visión como experiencial y bien profunda, tendría que ver con reconocer ciertas cualidades de esa emoción, como que surge bajo ciertas circunstancias, Claro, que es impermanente, que no es duradera. claro, pero en la tradición Theravada, lo Ujú, único que importa es que esa emoción se pueda disolver en el tiempo. No ujú, importa si la gente está afuera o no está afuera, si hubo o no circunstancias por las cuales se justifica el enojo o no. En la tradición de Theravada, lo único que importa es que si tú sentiste rabia, odio, celo, envidia, lo que fuese, tú puedas ver, experimentar eso y diluirlo, desarmarlo. Entonces, da la idea de que la forma en que uno se aproxima es decir exactamente sentido, emoción negativa, rabia, lo que fuese, pero esto es impermanente, por lo tanto ujú, es medio ilusorio y lo ujú. dejamos pasar. Desde ese punto de vista de que es ilusorio, en el fondo, mi enemigo, que es producto de mi rabia, es algo construido por mí. Por lo tanto, mi enemigo, fíjate tú, el enemigo como es construido por mi enojo, yo lo separo en la vida tradicional, ¿no? Mi enemigo me agredió, por lo tanto hay un enemigo y un yo que yo mismo que sufro las consecuencias de mi enemigo. Pero en esta meditación, en Vipassana tradicional, lo que estamos haciendo es decir que lo que yo he percibido como agresión, que lo percibo como rabia, emoción, se diluye, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi enemigo no está. ¿Dónde está mi enemigo? En mi propia creación de la emoción. Por eso se habla de no dual.
¿sí? Cuando yo entiendo finalmente que mi enojo es producto de mis propios patrones, he abandonado la dualidad, el enemigo y el objeto. Entonces, eso es bastante difícil, se requiere mucha práctica y mucho convencimiento que efectivamente que el que te está agrediendo en realidad no te está agrediendo, que en el fondo eres tú mismo el que ha construido esa agresión, aunque parezca increíble, porque imagino que si alguien viene y te raya la pintura, o te quita cualquier cosa, o te insulta, tú vas a decir, esta persona de frente me insultó, no fui yo el que lo insulté. ¿Te das cuenta? Él es el culpable de que o ella es el culpable de que me haya insultado. Entonces uno está muy acostumbrado a la dualidad. En el fondo le echa la culpa al otro de lo que le pasa a uno, ¿no es cierto? Eso es, en esencia, eso es, así se entiende la no dualidad en la técnica de O también muchas Vipassana. veces desde esa construcción se entiende que decir como emerge por mis patrones sería sinónimo a culparse y martirizarse. Y Es, eso también me claro, parece que es una confusión súper habitual y sí, que genera mucha complicación, sobre todo en esa perspectiva, como si me pasa algo malo, va a ser mi culpa, pero porque en el fondo el patrón es culparse, tratarse mal y responsabilizarse, lo cual dejaría fuera la relación que existe entre las cosas y se siente mal uno, digamos. claro. Bueno, eso también explica la necesidad, en la tradición budista en general, uno no entra a estas prácticas sin un maestro que te ayude, que te aclare, que no eres culpable tú, que es un patrón que existe, pero que es un patrón que se puede eliminar. E imagino que en el mundo de la psicología, en el mundo de la Exacto. terapia, Hay también que es se requerido el necesitan terapia, instructores. instructores. Exacto. Yo encuentro que eso es un punto súper, súper relevante. Es decir, uno no puede entrar a practicar sin alguien que sepa y entienda bien esto. Para mí no vale un video delante tuyo que te diga así hay que meditar, como si el problema fuera técnico. No es solo técnico, por supuesto, hay un aspecto técnico, pero hay un aspecto de guía también. Sí, y creo también que es súper importante, que lo hemos conversado también, como esto que hablamos de que en algún punto te haga sentido esa visión o te abras a conocerla, las distintas visiones y ver si te hace sentido la Claro, práctica, la claro que sí. visión, porque también es muy, a veces hay algo que reconocer en las prácticas contemplativas, hoy día están de moda, y eso, cuando a veces las cosas están de moda o funcionan en el mundo desde distintos ámbitos, uno a veces se esfuerza a que le hagan sentido más que realmente observar, reflexionar si le hacen sentido. Y para eso es súper válido como abrirse a conocerlas, a ver, a... Demorarse, ¿no? Sí, Demorarse en observar y analizarla. Siempre teniendo en cuenta, creo yo, que el que te guía debe tener experiencia y los usuarios, los practicantes o qué sé yo, los pacientes deberían averiguar si su instructor realmente tiene conocimiento de lo que está hablando, ya sea en el mundo budista con o en el... el mundo terapéutico. Ujú. Porque, ser honesto, Sí, o sea, ya sí, pues sobran, digamos. hay en esta como proliferación de las prácticas, sí, pues hay mucha también deformación de lo que significan Claro. y mucha también como, no sé cómo explicar esta palabra, un poco lo que hablamos antes, como convertirlo en un producto que no nos... Queremos hablar en algún momento de eso, la diferencia entre un mindfulness llevado de forma más seria y, por ejemplo, el Mac Mindfulness, que sería este combo como estilo McDonald's, que uno hace 3 respiraciones, se relajó En y, 3 minutos. exacto, y fuera todo lo que implica esta visión y práctica. Claro. Entonces, súper importante ese punto A también. ver, entonces, resumiendo, tenemos una práctica que es chamata, que es calma mental, o prácticas En esta atencionales. mirada, las prácticas Atencionales. atencionales, Un segundo nivel de práctica que es constructiva, por ejemplo, que uno construye buenas emociones, que nosotros llamamos tonglen o compasión, y ustedes lo llaman prácticas generativas prácticas, claro, o constructivas, de constructivas. construir, sí. Construir. También generativas. Después tenemos otro tipo de prácticas que son las deconstructivas, ¿no es cierto? Las deconstructivas en el mundo psicología se trata de eliminar ciertos patrones Claro, desarmar, negativos, ¿cierto? deconstruir, sí. Y en el mundo budista significa apuntar a ciertas emociones sumamente profundas, Ujú. que son como el enojo, la rabia, y que no son fáciles.
habría otro nivel en el mundo budista de práctica, que son las prácticas del altruismo. Estas prácticas altruistas son una especie de mezcla entre generativa y deconstructiva, o constructiva y deconstructiva, que apuntan o se focalizan ya no en uno mismo, sino en los demás. Y la lógica ahí es así. Yo me preocupo de los demás y al preocuparme de los demás, yo me sano a mí mismo en los distintos niveles que estemos hablando, ¿no? Hay un patrón muy claro de igualdad, ¿no? Claro, sí, así es. De desarmar como la diferencia, sea, como se dice, para abajo, para arriba. Claro. Como restando para abajo, sumando para arriba, es como igualdad. Igualdad, claro, claro, sí. Claro. Es una igualdad desde un comienzo, ¿ah? No hay... Claro, no, se parte desde ahí. Se parte desde ahí, no es escalonado, no es que yo diga te voy a dar más igualdad a ti o más beneficios a ti hasta que tú alcances la misma igualdad que yo. Se parte de esa Se parte de la incluso no es solo a nivel humano, ya a nivel de seres sintientes, ¿no? Exactamente, incluso con los animales o con los insectos hay una comunión, que tenemos conciencia, ¿no? Que sufrimos en el mundo, ¿no? Los animales, incluso las arañas, ¿no? Que están tan desprestigiadas en el cine, también sufren. Entonces, ese último nivel ya abandona la idea de que mis problemas son míos, ¿sí? Es una idea en la cual el otro que sufre es mi problema. ¿Sí? Y eso evidentemente tiene una bajada muy convencional de preocuparse del otro como socialmente, ¿no? Pero aquí el objetivo en el mundo espiritual es que esta igualdad de seres tiene que ver, nosotros nos igualamos al resto con el objetivo de beneficiar al resto. O sea, cambia el foco. Ya no soy yo el que tenga que trabajar conmigo mismo, tengo que trabajar con los demás. Y hay unas técnicas meditativas, realmente son las técnicas tántricas, que te ayudan a entender el sufrimiento del otro como causa fundamental de mi propio sufrimiento. Entonces, ese es otro nivel de práctica que también es más difícil, porque evidentemente uno tiende a pensar que los sufrimientos personales son más grandes que los sufrimientos personales de otra persona. Claro, y no tiene por... O sea, desde el punto de vista subjetivo, claro, pues a mí me duele más a mí mismo lo que me pasa a mí que lo que le pasa al otro, ¿no? Pero en realidad, si uno se pudiera colocar desde afuera, lo que le pasa a una persona, cómo sufre esa persona, es tan profundo como sufre esta otra persona por otro tema, que a lo mejor es irrelevante para el primero, pero muy relevante para el segundo. Es algo más, se podría decir que es más complicado, se requiere más práctica. Me parece que aquello que estaba hablando al último es muy importante, muy profundo y muy difícil de comprender. Entonces, muchas veces se lleva a un poco deformaciones de estas enseñanzas en nuestro contexto. Entonces, se espera muchas veces que si uno practicó un momento ya alcanzó ese estado, y eso no es así. No es así. Entonces, pienso que escuchándote, tal vez sería bueno abrirnos a conversar de este tema en una próxima oportunidad. Claro. En algún próximo podcast, no sé cuál, tenemos que planificarlo, pero un poco como esta autorreferencia que es tan potente nos juega a veces en contra de nosotros mismos de buscar estos ideales y en esa búsqueda de pensar que ya los realizamos y en esto dañarnos o eventualmente poder dañar a otros o salirnos del camino, quienes están practicando un camino espiritual más como real y honesto con uno mismo en la práctica, no sé. Claro, sí, tienes toda la razón, que efectivamente hay que... De hecho, los practicantes que incluso practican estas prácticas altruistas, siempre están practicando la primera práctica, chamata. Por lo tanto, en realidad es muy difícil, muy difícil discriminar que tú practiques una sola y no practiques las anteriores. En realidad, a medida que vas subiendo, esto es como en el circo, ¿no?
cuando tú primero, el artista, digamos, mueve un plato, pero después mueve con el otro, con la otra mano otro plato y con el pie otro plato y con la cabeza tiene una pelota. Entonces es así, a medida que tú vas subiendo, vas teniendo más elementos y se va complicando un poco más la práctica, que evidentemente alguien tiene que estar motivado para eso, Sí, claro. indudablemente. Pero lo que a mí me parece, en el fondo, es que las clasificaciones tienen sentido, es como la taxonomía, ¿no? Tiene sentido porque las taxonomías nos permiten entender el flujo hacia dónde queremos ir, ¿cachai? ¿No? Entonces es evidente que una persona que tiene una buena práctica atencional, esa no va a resolver todos sus problemas. Sencillamente va a resolver los problemas asociados a las prácticas atencionales. Claro. Por si tiene un problema con generación de emociones negativas muy duras, sería bueno que practicara las deconstructivas o practicara las constructivas. Vaya a saber uno, para eso está el terapeuta o está el maestro que le dirá qué es lo que es mejor que esa persona practique. Pero la idea de estas clasificaciones eh, tienen sentido, son útiles. Y para aquellas personas que piensan que es muy volado esto del budismo y estas cosas por arriba, en realidad son súper concretas, porque uno no vive solo en el mundo, vive en relación a los otros, digamos. Y en la medida que haya gente sufriendo, por ejemplo, en Palestina, en Ucrania o en África, qué sé yo, mientras ese sufrimiento exista, a veces se hace difícil dormir en las noches con tanto sufrimiento ajeno, por más que uno se quiera meter en sus propios problemas o en Netflix. Digamos. Parece que estaríamos. Bueno, muchas gracias por seguir participando en nuestro podcast. Les invitamos a compartir si es que les nace y también agradecemos la instancia del instituto también, que por si quieren conocer más en nuestro instituto también promovemos las prácticas contemplativas y los distintos tipos de prácticas que hoy día hemos planteado. Así Sí. que eso. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que este podcast está gentilmente auspiciado por el Instituto de Felicidad Sustentable. Revisen, ahí tenemos nuestra página web, todos invitados. Nada, pues, y nos vemos en la próxima. Sí, que esté muy bien. Chao, Muchas gracias. chao. Chao.